Fíjese que la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tuvo desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari a un solo individuo al frente. Y el señor Basilio González Núñez obviamente no ganaba el salario mínimo, era un hombre que ganaba más de 200,000 pesos, algo que se hizo público. Y esto terminó en el inicio de este sexenio. Nos da mucho gusto recibir aquí a Luis Munguía, el nuevo presidente. Digo nuevo porque después de un periodo tan largo, donde un solo individuo tuvo control de esta institución, nos da mucho gusto recibir a Luis Munguía, que ahora está a cargo de la CONASAMI. Gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí también estar con ustedes. Un saludo para toda la audiencia también. Gracias. Claramente, Luis, se ha iniciado una nueva etapa a partir de la alternancia en 2018. Comenzaron los aumentos al salario mínimo que, aunque sea solamente en ese salario, pues sí han tenido una recuperación importante con aumentos muy por encima de la inflación desde el propio 2018 para 2019. Y son 3 años, en este año 22%, el primer año fue, recuerdo, 16, luego fue 20, el del que no recuerdo es el del año pasado, pero cada año claramente se trata de aumentos muy importantes, a excepción del año pasado que no fue por consenso, pero en estos 3 aumentos ha habido consenso. Ha iniciado una etapa nueva en esta relación laboral y que tiene como propósito recuperar el poder de los salarios mínimos, pero también en general, Luis. Sí, claro que sí. Se ha iniciado una nueva etapa, sin duda, en CONASAMI, de todo, no nada más del incremento al salario mínimo. La institución en sí se transformó radicalmente a partir de 2018. Se contrataron jóvenes economistas y técnicos para que empezaran a hacer estudios más formales, más serios, sobre cuáles pueden ser los impactos que tiene el salario mínimo, cuáles son los impactos reales que tiene el salario mínimo en la inflación, en el empleo. Y nada de esto, pues la verdad se hacía con anterioridad. Básicamente antes era más un resumen de los estudios que hacían otras instituciones y además la decisión se tomaba de una manera pues más, menos abierta al público, etcétera, ¿no? A partir de 2018, como bien dice, se fija por primera vez un salario mínimo más alto, de los más altos en los últimos años, en ese momento, y que se llega por primera vez a la línea de bienestar. O sea, el salario mínimo antes de este año siempre estaba por debajo de esta línea, es decir, alguien que lo ganaba era pobre por definición, ¿no?, de Coneval, y a partir de 2019 se supera, ¿no?, esta línea. Entonces, a un trabajador le alcanza para mantenerse a sí mismo nada más. En este proceso de estos años, como mencionas, incremento de 16, 20, 15 el año pasado y esta vez sería 22%. Tenemos una recuperación del poder adquisitivo del 73%, es decir, por arriba de la inflación, el salario mínimo ha crecido 73%, y esto nos pone en esta ruta de recuperar todo lo que se perdió durante los años 80 y los 90 y todo lo que no se ganó en los años 2000, ¿no?, donde se mantuvo más o menos constante. Además, otra cosa muy importante que destacar es que el salario mínimo no solamente ha empujado los salarios de los que menos ganan, que es donde se ve claramente un gran avance, ¿no? Las personas, el 10% más pobre es el que ha tenido un beneficio mayor, ¿no? Estamos hablando arriba del 30, 40%, pero también el salario promedio de los mexicanos y las mexicanas ha subido gracias a este empuje, ¿no? El salario mínimo sube, pero todos los demás salarios que están en los tabulores se ajustan un poco, ¿no? No en la misma magnitud, pero se ajustan. Y tenemos ahorita, a pesar de esta inflación, ¿no?, porque este año ha sido un año muy, muy fuerte para los bolsillos de los y las trabajadoras, está el salario promedio por arriba en 8% de cuando inició el sexenio. Es decir, aún así los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo en promedio, ¿no?, durante estos años. También hemos reconocido en CONASAMI que la inflación ha sido algo alta este año, y justo por eso también decidimos dar un incremento de esta magnitud, ¿no? Todo lo que se ha perdido durante este año
Esperamos que se recupere, ¿no?, en el próximo con este incremento de 22% para que quede más por arriba, y así todos los trabajadores, sobre todo, como les digo, los trabajadores que ganan menos, los que están más cerca del salario mínimo, pues van a ver cómo recuperan su poder de compra, y a pesar de los precios que son más altos, pues les alcance nuevamente para los productos, ¿no?, de la canasta básica. Pareciera como que desde Carlos Salinas de Gortari hasta 2018, en realidad la CONASAMI lo que hizo fue aplastar el salario de los obreros. La depreciación del salario de los mexicanos alcanzó tal punto que pues era el salario más débil de toda la región, incluyendo los países más pobres, excepto Haití, los países más pobres de América Latina. Esta recuperación evidentemente va a tener que ser gradual y sostenida en los siguientes años. ¿Cuál es la ruta que debería seguir en los siguientes años y los siguientes gobiernos hasta alcanzar un salario pues que sea digno para los trabajadores mexicanos, Luis Munguía? Sí, claro. Fíjate que es una buena pregunta y es un tema muy importante de revisar, ¿no? Como qué pasa hacia futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Y actualmente, bueno, hay una meta muy, muy definida para el 2024, y esta meta es que el salario mínimo sea lo mismo a 2 veces la línea de bienestar que calcula Coneval, y esta cantidad actualmente a precios de octubre es de 226 pesos. ¿Para cuánto alcanza con esta línea? Bueno, es una cantidad mínima también, ¿no? No es el ideal, digamos, para un salario digno, pero sí es suficiente para que una familia donde 2 personas trabajan y tienen 2 dependientes económicos puedan mantenerse, ¿no?, completamente. Es decir, cada trabajador es capaz de pagarse a sí mismo todos los bienes y servicios necesarios, los básicos, y además le puede pagar a su hijo o a su hija o cualquier dependiente. Y este número fue calculado de esta manera porque en México ese es como un hogar típico. En México no tradicionalmente, estadísticamente, el promedio es que hay 4 personas más o menos por hogar y hay 2 personas trabajando. Pero no creemos que sea lo suficiente, sino solamente es una meta que tenemos para este sexenio. Y lo hicimos así también porque aunque uno quisiera, ¿no?, que el salario mínimo subiera mucho más, y a lo mejor decir, bueno, que sea 4 veces la línea de bienestar o algo mucho más grande, y así una sola persona tenga que trabajar y no haya necesidad que tenga que haber 2 personas en un hogar trabajando. Pero una cosa muy importante con esta política pública es que se haga de manera muy responsable. ¿Se puede incrementar el salario mínimo? Sí, pero no se puede hacer de golpe de un día para otro. Las empresas necesitan tiempo para irse ajustando a los costos laborales nuevos, ¿no?, que representa el incremento del salario mínimo, y es por eso que la verdad la recomendación normalmente es hacerlo de manera gradual, y las empresas que sepan, ¿no? Yo siempre trato de decirles este número, 226, lo he hecho desde el inicio de la administración, y el objetivo es que las empresas se ajusten, ¿no? Saben a dónde van, saben cuánto va a costar, y es por eso que hemos visto también que no tiene tanto impacto el salario mínimo en otras variables. No había impacto en precios, no había impacto en el empleo, porque las empresas saben cuál es el costo, cuánto tienen que subir cada año más o menos en promedio, y esto ha ayudado a que hagan reconfiguraciones internas. Por ejemplo, muchas empresas en la frontera norte lo que han hecho es que sus trabajadores los ponen a hacer actividades diferentes que antes no hacían, porque como van a ganar más, creen que pueden estar haciendo más, tener más responsabilidades, ¿no? Y de esta manera la empresa logra, como digamos, no ahorrar algunas cosas, y así no necesita subir precios o despedir a alguien. Y la otra cosa importante que se ha observado más en la frontera norte, que es donde el salario mínimo es mucho más elevado, es que la rotación de personal ha bajado muchísimo en el norte, ¿no? Es decir, los trabajadores se quedan en su trabajo, prefieren quedarse porque ahora ganan más, le cuidan del trabajo, y las empresas también tratan de cuidar al trabajador porque ya les cuesta más, lo capacitan y prefieren que se quede más tiempo. Entonces, esto ha tenido pues muchas ventajas, ¿no? Esto aumenta la productividad laboral, y entonces en el largo plazo está ayudando a las empresas, y esto se ha dado cuenta el sector empresarial, y la verdad creo que esto ha influido mucho también en su postura, ¿no? Y ha hecho que se vuelvan más comprensivos porque han empezado a notar que también hay ventajas, ¿no?, para ellos de que los salarios promedios sean más altos. Sí, efectivamente. Antes de pasar efectivamente a la influencia, particularmente de la Coparmex en el aumento a los mínimos que reivindica la Coparmex, de hecho, desde 2016. Antes de pasar a eso, doctor,
tú como economista, pues economista por la Universidad de California y como experto en temas salariales, quisiera preguntarte algo respecto de la pandemia. La pandemia innegablemente generó nuevos pobres y hubo un deterioro en general del poder de compra también de muchas familias. Pero una política salarial como la que está instrumentándose desde el gobierno federal desde el 2018 puede, digamos que, compensar, o lo digo de otra manera, puede abatir los índices de pobreza extrema que no solamente generó la pandemia, sino el modelo de desarrollo de las más recientes décadas? Fíjate que eso es verdad y es un tema que justo se debatió mucho el año pasado cuando se incrementó el salario mínimo 15% y donde las empresas tenían este temor, ¿no? De estamos en medio de una pandemia, no podemos hacerlo. Mi experiencia que yo había recopilado de otros países es que sí se podía, ¿no? En el 2009, por ejemplo, hubo una crisis financiera y varios países del mundo incrementaron en ese momento el salario mínimo y sirvió de manera para como romper con este ciclo a través del consumo de los trabajadores, claro. y digamos, no hubo ningún impacto negativo, ¿no? Entonces nosotros pues teníamos mucha confianza en que eso iba a pasar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues la verdad es que sí fue muy eficiente, muy útil tener un salario mínimo más alto en el 2020. La zona libre de la frontera norte, que es donde el salario mínimo era más elevado, fue más elevado, no mostró los mismos signos que el resto de los estados. Por ejemplo, en el norte del país el empleo no cayó tanto durante la pandemia y actualmente es el que está creciendo más. Digamos, en promedio, ahorita está creciendo el empleo 4% y en el norte del país en 6%. O sea, y esto se debe, obviamente hay otros factores, no quiero también la baja del IVA, del ISR. Tienen un IVA más bajo, tienen un ISR más bajo. También la demanda de Estados Unidos ha crecido muchísimo por los incentivos fiscales y se concentra más en la zona del norte donde vienen los productos, entonces también eso influye, pero sin duda el salario mínimo ayudó, ¿no? Y la otra cosa que fue muy bueno es que durante los primeros años del salario mínimo se redujo mucho la pobreza laboral y era el impacto directo del salario mínimo, lo dijimos nosotros, lo dijo Coneval también. Y luego viene la crisis debido a las medidas de confinamiento y obviamente sube la pobreza, ¿no? Y ahorita ya está bajando poco a poco, ¿no? Todavía no llegamos a los niveles que quisiéramos, pero lo que sí hemos notado es que los empleos que se están generando en salarios más elevados que los que se tenían antes de la pandemia. Y esto ocurrió porque, digamos, mucha gente perdió su trabajo en el 2020 pero subió el salario mínimo, entonces los salarios subieron porque por ley los pisos estaban más arriba. Cuando vuelven al trabajo estos trabajadores o se crean nuevos trabajos, ya el salario promedio es más alto, entonces estos trabajadores ganan más, ¿no? Entonces ahora regresan de la pandemia, o sea, se está acabando poco a poco el efecto de la crisis, pero están volviendo a salarios mejor remunerados. Entonces, pues sí ha habido un impacto más alto para reducir la pobreza, o sea, se ha reducido más rápido de lo que se hubiera reducido si el salario se hubiera quedado por debajo, ¿no? Otra vez. Entonces, pues sí, creemos que ha sido una política acertada y porque justo ha tenido estos efectos muy buenos en reducir la pobreza, muy buenos en reducir la desigualdad, y no hemos visto las partes negativas que a veces pueden ocurrir, ¿no? Cuando son muy elevados los salarios mínimos, como causa de desempleo o inflación, ¿no? No lo hemos visto en México aún. A mediados de los años 1970, México entra en las crisis recurrentes, en un largo periodo de crisis recurrentes. Viene la crisis del 76, luego la crisis del 82, luego la del 87 hasta 85. Hasta la del 94. Y luego, claramente en ese periodo, el salario de los trabajadores se va al suelo, se utiliza el salario, congelar el salario para controlar inflación, es lo que se argumentó durante todo este periodo. Aún así, con los últimos aumentos, ahora ha empezado la recuperación del poder adquisitivo del salario, aún con los aumentos que se llevan hasta este año, es decir, el que empezó en enero, el salario tiene hoy, más o menos actualizado a pesos de hoy, el mismo poder adquisitivo de 1938. O sea,
el tramo para agarrar el salario mínimo y volverlo a poner a un lugar decente después de un periodo depredador, todo el periodo neoliberal, pues va a ser un periodo largo. Y nos atraviesa otro factor, Luis Munguía, que es la inflación global. No se convierte la inflación en un riesgo de corto y mediano plazo para los objetivos de CONASAMI. Sí, en efecto, el salario mínimo ahorita es alrededor, muy cercano de cuando inició en México, ¿no? O sea, como cuando el primer salario mínimo que tuvimos fue en esos años, en los años 30, y ahorita estamos más o menos en ese nivel. O la otra forma de verlo, también estamos en el nivel de 1984, 85, me parece, que fue cuando cayó, ¿no? De manera precipitada. Lo que sí les puedo comentar es que, como pueden ver, de hecho, en la gráfica que están mostrando, para llegar al pico máximo de 1976, se tardaron 30 años más o menos, ¿no? en llegar Es correcto, a ese nivel. así es. Nosotros no creemos que deberíamos tardarnos 30 años, pero también creíamos que no podíamos hacer esto en un sexenio, ¿no? Nos Sí, parecía por supuesto. complicado. Entonces, sí es un objetivo que se tiene que tener para los próximos gobiernos, ¿no? Llegar a un nivel así sería perfecto, porque aparte, ese número de 1976 coincide con que un solo trabajador pueda mantener una familia de 4, ¿no? Que justo sería lo ideal, ¿no? Que los trabajadores mexicanos ya no tengan que... Ahorita trabajan 2 personas por hogar, pero también es por la precariedad laboral misma, ¿no? Que lo tienen que hacer. Entonces, pues eso sería lo ideal. Ahora, la inflación sí es un tema que preocupa, sin duda alguna, a todos, no nomás digamos, es como afecta a las finanzas, a las empresas, pero a quien más afecta siempre es a la gente, a los trabajadores más pobres, a los que menos ganan. Es como un impuesto, digamos, muy fuerte a las familias más pobres. Entonces, nosotros sí tenemos el objetivo de siempre que el salario mínimo esté por arriba de la inflación, ¿no? Y afortunadamente se aprobó una ley este año, ¿no? Que pide a CONASAMI que siempre el salario mínimo esté por arriba de la inflación observada, ¿no? Y esto también es importante porque cuando llegamos nosotros, lo que se hacía en CONASAMI era decir, vamos a ver cuánto va a ser la inflación el año que viene. Y este pronóstico lo toman de Banco de México, que claramente Banco de México siempre va a decir que la inflación es más baja, porque esto influye en las expectativas y ellos prefieren esto para lograr, ¿no? Que realmente sea más baja la inflación. Pero siempre se puede quedar por debajo, o sea, es muy común que ocurra. Claro. El año pasado Banxico dijo que iba la inflación a ser 3% este año, pues no, iba a ser 7%. Entonces, ahora la nueva regla es que ¿cuál es la inflación que observamos este año? Y entonces hay que darle al trabajador lo que perdió, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año el último dato que tuvimos ante la fijación es que iba a cerrar como en 7.3, entonces tenía que estar por arriba de la inflación, ¿no? Y entonces es por eso que la regla sería 2 puntos por arriba de la inflación. Entonces, si hubiéramos estado en un contexto donde el salario mínimo ya es muy alto, pues bueno, hay que darle 9%, ¿no? Ahorita le estamos dando más, pero para que lleguemos a la meta. Es un buen dato. Ese 22%, entonces su composición es... Compensamos el 7 del año anterior y 2 tantos. ¿Es más o menos esa la composición, Luis Munguía? Es exacto. De hecho, tenemos el salario mínimo está compuesto de una parte que se llama el MIR, que es Monto Independiente de Recuperación, y una parte que es el incremento directo al salario mínimo, que es este 9%. En este año fue 9%, y así fue definido tal cual. La inflación va a cerrar en 7, y la regla es inflación más 2, 9%. El año pasado fue igual, era inflación, iba a cerrar en 3, fue inflación más 2, 5%, y lo demás al monto independiente de recuperación. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, esto es una parte para no afectar, ¿no? Que no haya tanto efecto faro, siempre hay, pero que no haya tanto, y que, por ejemplo, todas las negociaciones que se van a iniciar el año que viene toman como referencia muchas, no todas, muchas, toman referente al salario mínimo, ¿no? ¿Cuánto subió el mínimo? Entonces, a partir de ahí vamos a negociar. Pero el incremento al mínimo fue 9%, entonces queremos dar como una señal, ¿no? Es una señal de, pues creemos que una negociación justa debería ser 9%, ¿no? Les damos inflación más 2 para que muchas organizaciones sindicales lo tomen y digan, bueno, al menos voy a pedir esto como una base, ¿no? Evidentemente esto no es limitativo, ni por ley, la CONASAMI no tiene injerencia, en estas decisiones. Estas son decisiones de un organismo sindical y una empresa, y pueden llegar a cualquier acuerdo por arriba, por abajo de eso, pero nosotros damos esa señal, ¿no? Después,
lo justo sería pues 9, ¿no? Inflación más 2. Doctor Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta comisión está integrada por muchos economistas que hacen estudios, proyecciones. Dentro de estas proyecciones está previsto a qué nivel puede llegar al final del sexenio el salario mínimo, por una parte, y por otra parte, ¿cuántas personas, cuántos mexicanos pueden eventualmente salir de la pobreza o con estas medidas salariales? ¿Hay esos estudios, Luis? Sí tenemos estudios de cuántas personas, por ejemplo, se benefician este año y hemos hecho proyecciones de cuántas se van a beneficiar en los próximos años. Lo tenemos. Y el dato, lo único que sí es que no se puede hacer como, finalmente es una proyección, no es como digamos, la versión final de cuánto va a ser la gente que se va a beneficiar, porque finalmente estamos asumiendo que el número de personas que está ahorita, digamos, en el mundo laboral tendría que mantenerse constante en el tiempo, o sea, decir como el número, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, en este año nosotros vimos un incremento de 22% y nuestro cálculo es que va a beneficiar a 6.3 millones de trabajadores, ¿no? O sea, que es un número bastante muy bueno, pero la parte, evidentemente, como les mencionaba también, este número, bueno, no sé si ya lo había mencionado, este número solo es en la formalidad, porque ahí es donde el salario mínimo realmente se aplica, ¿no? Dentro de la informalidad no tenemos forma de que se aplique, ¿no? Entonces, el incremento actual, claro, dentro de la formalidad, pues es como el 30% más o menos de los trabajadores. Entonces, como un tercio de los trabajadores formales se va a beneficiar en el 2022. Y sí, tenemos proyecciones, si seguimos con digamos, ritmo de crecimiento donde alcanzaríamos un salario mínimo que ahorita les dije de 226 pesos digamos, a precios de ahorita, ¿no? Va a cambiar porque la inflación va a seguir subiendo. Estaríamos hablando que, por ejemplo, el año que viene, sí, podríamos tener ya hasta casi 7 millones de trabajadores adicionales, ¿no? Que estarían teniendo un incremento. Y ya el último año alcanzaríamos alrededor de 9 millones, entre 9 y 10 millones de trabajadores. Pero, como les digo, este número pues no es exacto, pues es una proyección que hace CONASAMI con base a cuántos trabajadores actualmente están por debajo de 226, ¿no? Que les dije ahorita. Pero cuando va cambiando, pues van a, como por ejemplo ahorita subió el salario mínimo, entonces muchos de estos a lo mejor ya quedan por arriba, ¿no? O sea, van a, como empuja, entonces muchos suben más, ¿no? Entonces, a lo mejor al final no van a ser 10 millones, van a ser 9 millones, entonces por eso es que les digo, son cifras que hay que tratarlas con cuidado, ¿no? Ahorita, porque todavía faltan unos años y va a seguir cambiando el mercado laboral. Entonces, esa es como la proyección. Y en cuanto a cuántas personas saldrían de la pobreza, pues esa proyección también la estamos haciendo, pero la diferencia aquí también es que los hogares también es más difícil, esta es más complicada porque la pobreza en México se mide por hogar, y entonces los componentes que entran en juego aquí no nada más es el trabajador, que es el número que tenemos, sino a lo mejor dentro de ese hogar, uno de los jóvenes que ya está terminando la escuela entra a trabajar y entonces reduciría la pobreza porque ya hay más personas trabajando. Entonces aquí es más difícil de calcular, pero sí estamos proyectando que siga la tendencia bajando, ¿no? Conforme sube el salario mínimo, sí va a seguir bajando poco a poco la pobreza laboral, porque justo el componente más importante de los hogares es el trabajo, ¿no? Es de donde más vienen sus ingresos. Correcto. Una última pregunta de mi parte, y aprovechando que tenemos aquí al doctor Luis Munguía. En los años 80, 90, sobre todo 80, 90, y sobre todo también en la academia, en las universidades, hubo una tendencia a satanizar todo el desarrollo estabilizador. Decir, pues la culpa viene del desarrollo estabilizador, todo ese periodo significó políticas equivocadas, etcétera, que vamos a tratar de corregir ahora, y nos aventamos más de 30 años, casi 40 años en una corrección que la realidad es que llevó a más pobres, más desigualdad, todo lo que ya conocemos que es producto del neoliberalismo. Pero en ese periodo, de acuerdo incluso con el gráfico que veíamos ahora, el salario
pues adquiere su mayor nivel, su mayor peso, se evalúa de tal manera como nunca más lo volveríamos a ver. ¿Qué pasaba entonces y qué lección nos deja ese periodo para recuperar ahora? Era un periodo diferente y la verdad es común que, digamos, ha habido tendencias, ¿no? En economía y en la política mundial que ha ido cambiando, ¿no? En el tiempo. Y durante muchos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la corriente, digamos, el paradigma, ¿no? Que rigió el mundo occidental o el mundo capitalista fue la política keynesiana, ¿no? Y en esta política keynesiana, pues era una mezcla entre donde más el Estado tiene una participación mucho más importante que la que tiene actualmente, ¿no? Y ahí se creía también, se tenía las ideas de que el Estado tiene que intervenir y regular, y todo esto, pues sí provocó algunas crisis, pero no necesariamente tenían que ver con la filosofía detrás, ¿no? Que es el keynesianismo, sino que sí hubo algunos factores que crearon la crisis, como por ejemplo la deuda pública excesiva y decisiones de política monetaria exageradas, ¿no? O sea, como una exageración muy grande de estas herramientas que sí son muy útiles, pero se utilizaban de manera desmedida y sin ningún criterio de control, ¿no? Y esto hubo una reacción muy fuerte que es el famoso neoliberalismo, ¿no? Que actualmente pues lo tenemos muy presente en México porque lo recordamos porque este gobierno es post-neoliberal, ¿no? Como ya que rompe con todo eso. Pero esta tendencia de nuestro gobierno ocurre en muchas partes del mundo también. Y ahorita estamos viviendo una nueva etapa donde apenas estamos como creando un nuevo orden mundial donde realmente ya no se cree que el mercado sea la solución para todo y entonces creemos que hay que regularlo y que hay cosas que tenemos que hacer distinto de como ya lo habíamos hecho antes. Y por eso es que en aquello, digamos, en la época del desarrollo estabilizador, de la sustitución de importaciones en México, pues una de las políticas importantes sí era el incremento de los salarios, ¿no? Recordemos que en México además que teníamos todo, nuestro sistema económico estaba muy entrelazado con el sistema político y todo el sindicalismo mexicano era parte, ¿no? De la cultura política y el sector empresarial también era parte de la cultura política y había acuerdos entre los sectores y el gobierno y se llevaban acuerdos de que hay que incrementar el salario tanto por ciento, hay que aumentar la producción y todos los actores llegaban a estas conclusiones en conjunto y teníamos estos salarios, ¿no? Que subían y subían. Luego llega el neoliberalismo y es como mencionas tú, todo está mal, esto nos llevó a la crisis, etcétera, cuando en realidad la crisis era por otro tipo de cuestiones, como les digo, del mal manejo, etcétera. Y entonces, pues ya rompen con toda esta idea y le apuestan primero pues al sector externo, a México que compita con salarios más bajos, a controlar la inflación mediante salarios bajos, etcétera, ¿no? Y hacer liberar toda la economía y que ya nada sea del Estado, todo sea privado. Pero este otro extremo, el que se fueron, pues también ocasionó pobreza, desigualdad y un montón de bastantes problemas, ¿no? Que es lo que vemos ahorita. Y nunca se cambió, pues, esta mentalidad. Muchos países, por ejemplo, digamos, China, hubo un proceso también de liberalizar el mercado, pero también ellos apostaban a salarios bajos, pero actualmente ya no. O sea, después de un tiempo, ya que habían entrado, ya que estaban exportando a muchos países, empezaron a subir el salario, empezaron a tener políticas públicas más enfocadas a mejorar el nivel de vida de la gente. Y pues también ahorita China tiene salarios más altos que México, ¿no? A pesar de que cuando inició el proceso eran mucho más bajos. Entonces, pues sí, llegamos tarde un poco a esto, pero sí creemos ahorita fielmente que ya no podemos apostar a un modelo de México. Su ventaja es que es muy barata la mano de obra, ¿no? Queremos apostar a que la mano de obra sea, pues, cara, suficiente, digna, y es que sea especializada, ¿no? Y sí tenemos mucha gente especializada y creemos que conforme sube el salario, más se va a especializar, porque las empresas más invierten en el tema de capacitar, etcétera. Doctor Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, muchas gracias por la explicación, no solamente de esta decisión por consenso de aumentar 22% el salario mínimo para el próximo año, sino por todo el contexto también histórico, inclusive, de una nueva etapa que está empezando nuestro país en materia laboral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Álvaro y Alejandro, y con mucho gusto aquí estamos para servirles.
Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.